Veracruzana. Y es un gusto que la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Organización Universitaria Interamericana OUI, está preparando y preparó este webinario, escenarios y áreas de oportunidad de la educación superior ante las contingencias globales. El evento realmente forma parte de un grupo de webinarios que estamos desarrollando sobre la educación superior y estrategias de la internacionalización en casa. La UB lo está desarrollando en coordinación con la OUI a fin de generar espacios de reflexión e intercambio que nos permitan compartir experiencias exitosas y que permitan a la educación superior enfrentar realmente los retos de estas circunstancias inéditas e inciertas también que estamos viviendo. En lo personal, para mí y para la Universidad Veracruzana, es una satisfacción y un honor tener como participantes en este webinario a 3 destacados intelectuales que han trabajado incansablemente por el desarrollo de la educación superior, cada uno en su medio. Muchos de nosotros los conocemos, o casi todos de nosotros los conocemos, no teníamos necesidad de presentación, pero sí creo que es importante hacer una pequeña presentación de cada uno. Contamos con la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Ella es antropóloga y arqueóloga por la Universidad Veracruzana, con una maestría en la Universidad de París I de la Sorbona y un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT desde 1993 y tiene el nivel 2 de investigador. Y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. La doctora Sara Ladrón de Guevara ha sido secretaria académica de la Universidad Veracruzana, directora del Museo de Antropología de la Universidad y desde el 2013 es la rectora de la Universidad Veracruzana. En estos 3 cargos ha sido la primera mujer en la Universidad Veracruzana en tenerlos. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días o buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos con afecto, con sana distancia. El próximo es el doctor Francisco Marmolejo Cervantes, que, como saben todos, desde principios de este año está de asesor de educación de la Fundación Qatar en Doha, en Qatar. Francisco realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por la Universidad de Guadalajara. Es miembro y ha sido miembro de consejos directivos y académicos de diversas organizaciones internacionales de educación superior. Fundó y dirigió el Consorcio de Cooperación de Educación Superior de América del Norte, CONAGEC, y fue coordinador global del Banco Mundial en Washington, al igual que especialista líder de educación para la India y el sureste asiático. Ahora, actualmente, como dije, es asesor de educación de la Fundación Qatar en Doha, Qatar. Y debo decir también que desde hace más de 20 años, Francisco tiene una eficiente y continua labor de cooperación y colaboración con la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros hoy. Un placer, Mario. Encantado de estar en esta ocasión, sobre todo además por el hecho de que es la Universidad Veracruzana quien tiene como sede esta conversación. Y tenemos al doctor David Julien. David estudió licenciatura en la Universidad de Laval
maestría en psicología y doctorado en desarrollo organizacional en la Universidad de Sherbrooke, Canadá. Ha tomado cursos de liderazgo y gestión en la Universidad de Harvard, así como en la Universidad de McGill. Tuvo diferentes responsabilidades en la Agencia Mundial de Antidopaje y en la UNESCO. Y desde hace un lustro es el secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana. También debo decir que hace unos 15 años David realizó una estancia de un año aquí en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, con una beca del gobierno de Quebec. Así que la UV es parte de su alma mater también. Gracias, David. Gracias a ti, Mario, y gracias a la rectora. Un saludo también a Francisco. Y sí, yo confirmo que soy halcón de corazón con la UV, así que es un real placer poder compartir algunas observaciones con todos ustedes el día de hoy. Lo hemos diseñado este webinario para ir de lo más general a lo más particular. Con esto empezaremos con Francisco, en el sentido de, Francisco, desde hace unos 2 meses, cuando ya la epidemia se convirtió en pandemia y llegó a Occidente, varios colegas han escrito artículos, han expresado opiniones en eventos como este sobre que predicen un impacto positivo de la educación superior ante esta contingencia. Y sin embargo, por otro lado, hay también colegas que dicen que las tendencias tradicionales de la educación superior permanecerán y eventualmente volverá en un futuro inmediato a las rutinas normales de la educación superior sin cambios esenciales. Te pregunto, ¿tendremos que repensar escenarios actuales de la educación superior que nos lleven a un cambio de paradigma en la educación superior y en su internacionalización tal como la concebimos hasta ahora? Gracias, Mario. Bueno, yo creo que definitivamente esto de tener que repensar la educación superior y consecuentemente la internacionalización es algo que desde hace mucho tiempo ya, diríamos, se ha estado anticipando, se ha estado planteando. La crisis del coronavirus no ha sido más que un acelerador de esa discusión y de esa necesidad del cambio. Entre otras cosas porque ha puesto en evidencia precisamente toda la serie de deficiencias que la educación superior como tal tiene en atender los problemas y los reclamos de una sociedad que demanda cada vez más un tipo de formación diferente a la que tradicionalmente aportamos en las instituciones de educación superior. Ahora, pensar que, digamos, el coronavirus se convierte en una especie de borrón y cuenta nueva, yo creo que sería ilusorio pensarlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son tan fuertes las dinámicas que hay en la manera como opera la educación superior. Son tantas las estructuras que existen creadas alrededor de esto, que es un elemento cada vez más fuerte en la vida de cualquier sociedad. Son tantas las inercias que existen en la educación superior, pues que realmente la idea de buscar, diríamos, rehacer el barco en su totalidad, si bien es cierto, sería deseable, tampoco creo que sea posible. Recuerdo muy bien la frase de Arthur Levine que alguna vez planteaba que la educación superior se encontraba en crisis y que esta crisis era una especie de la crisis que había enfrentado en su momento el capitán del barco del Titanic cuando se estaba hundiendo. Y entonces dice Arthur Levine que mientras que el barco se hunde, el capitán del barco tiene que tomar decisiones y que las decisiones son, primero, salvar a la tripulación, después asegurarse que siga el show, que sigan las actividades, tercero, ver qué puede hacerse por reparar el barco y cuarto, finalmente preocuparse por los pasajeros.
realmente en la educación superior durante muchos años estamos en esta dinámica. Sabemos que tenemos un problema, buscamos de alguna manera atenderlo con pequeños parches, diríamos. Por supuesto que buscamos proteger lo más permanente de nuestras instituciones, que son los académicos, y finalmente suponemos que los estudiantes aprendieron algo, que los estudiantes adquirieron ciertas habilidades, que los estudiantes adquirieron ciertos valores y actitudes y que ahora ya deberán estar listos para incorporarse al aparato productivo y a la sociedad. Y realmente tenemos poca evidencia de eso. Bueno, esto que ha sido una norma de operación cotidiana de la educación superior en el mundo, ahora que se vino la crisis del coronavirus, nos ha puesto a temblar. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana resulta que ese barco, que no podíamos detener para repararlo, se tuvo que parar. Ese barco tuvo que dejar de operar. Las instituciones de manera rápida tuvieron que cerrar sus puertas. Hoy en día hay más de 200 millones de estudiantes de la educación superior en el mundo que no están acudiendo a las aulas universitarias. Y toda esa gran infraestructura, esta capacidad creada alrededor de la idea de que hay salones de clases, profesores, estudiantes, equipo de soporte y servicios de desarrollo de los estudiantes y de esfuerzo de investigación, de la noche a la mañana se tiene que suspender. Y eso, por supuesto, que nos ha puesto a cuestionarnos si una gran cantidad de esas cosas alrededor de las cuales hemos construido el proceso de aprendizaje y enseñanza de la educación superior y las funciones de docencia, investigación y servicio a la comunidad, si siguen siendo válidas o no, si siguen teniendo validez o no, particularmente en la parte que tiene que ver con el asunto de la enseñanza. Bien que mal, de alguna manera, una gran cantidad de instituciones lograron hacer transferencia del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia medios no presenciales, fundamentalmente para resolver la urgencia, no para resolver la perspectiva de largo plazo. Pero esto ha demostrado, primero, que los profesores, bien que mal, se han más o menos adaptado a esta nueva realidad. Los estudiantes también, pero obviamente que deja todavía una gran cantidad de huecos que tienen que atenderse y que justo yo estoy seguro que el día de hoy estaremos comentando. Específicamente en el tema de la internacionalización, díganme si no ha sido traumático pensar en lo siguiente. Históricamente hemos asociado la internacionalización con la movilidad de los estudiantes. Entonces medimos el grado de internacionalización de una universidad por medios erróneos, ya sea por el número de estudiantes internacionales que recibimos o que enviamos, o por el número de convenios que tenemos firmados, que son ambas aproximaciones bastante erróneas acerca de la internacionalización. Entonces alguien podría decir, en esta crisis se demuestra que la internacionalización está muerta. ¿Por qué? Porque los convenios ya no funcionan y porque los estudiantes ya no están. De hecho, sabemos hoy que a nivel global, aproximadamente el 70% de los estudiantes que se encontraban en programas de movilidad han tenido que regresar a sus hogares. Eso plantea un doble problema. Por una parte, ese supuesto de que los estudiantes internacionales deben estar en otra parte, hoy en día se desploma. Y por otra parte, el problema de los 30% que se quedaron en las instituciones y algunos de ellos se encuentran en condiciones de verdadero desamparo porque no hay capacidad de atender sus propias necesidades. Entonces, y por otra parte, se espera en este sentido que cuando menos el semestre próximo no habrá estudiantes internacionales, habrá, diríamos, prácticamente una movilidad mínima, si no es que nula en muchos casos. Entonces, si asumimos que la internacionalización es la movilidad, pues quiere decir que entonces hay que cerrar las oficinas de internacionalización porque no va a haber estudiantes en movilidad. Pero si asumimos que la internacionalización es un elemento central de la vida de las universidades, que es algo que le da la relevancia que necesitamos en la formación de estudiantes para un futuro incierto, pero que es un futuro, nos guste o no, cada vez más integrado, entonces tenemos que retomar que la internacionalización no solamente es importante, sino yo diría es muy importante para esta redefinición y este rediseño que necesitamos de la educación superior. Los retos son verdaderamente inauditos. Yo creo que no son, en ningún momento habíamos dimensionado que esto pudiera suceder.
Yo simplemente mencionaré algunos breves retos y con esto me callo para dejar que los colegas planteen los escenarios más específicos de la región y concretamente en el caso de una institución como es el caso de la Universidad Veracruzana. Pero hoy los líderes de la educación superior y quienes trabajamos en la educación superior tenemos que resolver una serie de desafíos que esta crisis nos ha planteado. Uno primero tiene que ver con cómo minimizamos lo que ya sabemos que se está dando, que es el déficit de aprendizaje que se está teniendo por el hecho de haber transitado de manera tan abrupta de los medios presenciales a los medios remotos. ¿Por qué se da este déficit? Bueno, porque en ocasiones los profesores no estaban preparados, en ocasiones los alumnos, porque la tecnología no está disponible, porque no es simplemente empezar a dar clases como antes lo hacía, ahora detrás de una pantalla, porque hay una gran cantidad de estudiantes que no tienen acceso a la tecnología y por lo tanto hoy en día no están logrando aprender de la misma manera que otros estudiantes. Y esto es obviamente algo que tenemos que reconocer y que pasa en todo el mundo. México no es la excepción, América Latina no lo es. Un segundo desafío tiene que ver con cómo reducir la inequidad que tendremos debido a esta brecha tecnológica que es verdaderamente aguda. Si en el pasado teníamos un problema de inequidad en el acceso a la educación superior, en el acceso a la internacionalización, hoy la crisis nos demuestra que este déficit, esta brecha es mucho más grande de lo que nos imaginamos o que los riesgos de que se agrande sean mucho mayores. El tercero es cómo mantener a los estudiantes involucrados. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que la experiencia de internacionalización sea una experiencia que siga todavía teniendo validez en este contexto? ¿Cómo hacer que la manera como enseñamos o lo que enseñamos permita que se internacionalice no nada más aquellos que estaban saliendo y que ya se regresaron, sino también aquellos que se quedaron, que es la mayoría de los estudiantes? Cuarto, ¿cómo garantizar la integridad en la evaluación del aprendizaje? Yo estoy seguro que una gran dolor de cabeza que hoy tienen las autoridades universitarias es cómo se van a evaluar las clases, cómo se van a otorgar calificaciones. Se hará como en el caso de países en donde han decidido que solamente van a otorgar una calificación de que pasaron los estudiantes, o se van a otorgar calificaciones. ¿Y qué pasa con aquellos que no pudieron continuar los aprendizajes convencionales porque no tenían acceso a la tecnología? En fin, este es un desafío significativo. Y finalmente, el último desafío, que es un desafío muy de corto plazo, pero que tendremos que atender, es que sabemos que habrá una significativa reducción en el crecimiento económico del mundo, en la disponibilidad de recursos gubernamentales, en la disponibilidad de las familias de pagar colegiaturas, y que todo esto, nos guste o no, va a tener un impacto importante en la educación superior, en las decisiones de estudiantes de continuar estudiando o no, y en las decisiones de instituciones de cobrar o no, y por supuesto en las decisiones de instituciones de qué mantener. El riesgo sería que las universidades dijeran, como la internacionalización ya no tiene sentido ahorita y nos tenemos que preocupar por lo cotidiano doméstico, vamos a cerrar la parte internacional o la vamos a reducir. Y esto sería, por supuesto, un error porque estaría de alguna manera comprometiendo esta idea de darle una función más relevante a una educación diferente que necesitamos y necesitaremos para los próximos años. Ahí lo dejo y después continuamos. Muchas gracias, Francisco. Realmente, Francisco nos ha dado un entorno general de la situación de la educación superior y concretamente de la internacionalización y hacia dónde debemos ir. Quiero decir a los que nos están viendo que hay para sus dudas, hay una sesión de preguntas donde mediante el chat pueden hacerlas. Y además quiero dar la siguiente información. Para este webinario tuvimos 933 registrados de 31 países de América, de las Américas, de Europa, de Asia y de África. Y realmente para nosotros es una satisfacción para todos poder haber tenido este
poder de convocatoria para este webinario. David, con esta panorámica en donde nos ha situado Francisco, sin dudas habrá un reacomodo de las relaciones de intercambio, incluso de movilidad, un poco más en un periodo inmediato en la educación superior. Ahora, ¿cómo la OUI pudiera trabajar o trabajaría para potenciar una internacionalización más solidaria, más activa entre sus miembros? Sí, gracias, Mario. Sí, de hecho, nosotros un poco con base al diagnóstico que nos hizo el doctor Francisco del tema de inequidad, ¿no? Que sabemos muy bien cuando estábamos mirando, incluso antes de la pandemia, a las estadísticas de los privilegiados que sí tenían acceso a la movilidad internacional y a esta gran oportunidad que es de ir a otro país para estudiar, conocer, enamorarse, vivir, pues. Cuando mirábamos las estadísticas, sabíamos que había inequidad. Entonces, nosotros desde un par de años habíamos hecho, obviamente, bueno, no he hecho el diagnóstico, eso se hizo, digamos, por todos, pero con base al déficit y la inequidad, hemos piloteado con un grupo de universidades en Colombia, lideradas en este momento por la vicepresidencia de la OUI en Colombia, lo que llamamos el IMOVIES, el espacio de movilidad virtual en educación superior. ¿Para qué? Para permitir a los estudiantes justamente que no tenían la beca CONACYT o la beca estatal, la beca institucional, la beca privada o el soporte de sus familias, el soporte directo para poder cubrir los gastos de la experiencia del estudio internacional, entrar en una movilidad donde un pequeño grupo de instituciones ponían en un pool, en un banco de cursos, algunos cupos para sus cursos online y se podía experimentar movilidad o intercambio estudiantil de una universidad a la otra. Eso con la perspectiva de un poco ampliar, o sea, de tocar tu disciplina, pero quizás con otra escuela de pensamiento, con otra visión, distintos profesores y pues resultó interesante. Fue un pequeño grupo de 15 instituciones, pero se creó un catálogo de más de 300 cursos y empezamos a hacer estos proyectos de movilidad virtual. Ahora, o sea, cuando salió la pandemia y hemos visto el déficit, hemos apostado que sí, eso del IMOVIES, del espacio de movilidad virtual, podría ser una excelente alternativa a lo que planteó Francisco, que 70% de los estudiantes internacionales tuvieron que regresar y que a corto o incluso a mediano plazo no vemos cuándo van a poder regresar, pues a saltar, a tomar el avión y ir a estudiar afuera. Entonces, con la fortaleza de la OUI, la Organización Universitaria Interamericana, que tiene 350 miembros en 28 países, tratamos de ofrecer a través del IMOVIES una alternativa a los modelos de movilidad tradicional. Entonces, estamos creando un consorcio de instituciones. Ahora que lo hemos lanzado hace un par de semanas, ya tenemos un grupo de casi 50 universidades y colegios que se registraron y invitamos a cada una de estas instituciones justamente de libremente colocar a disposición del consorcio un número de cupos en sus cursos virtuales para empezar que los estudiantes un mexicano puede registrarse en Colombia, otro en Canadá y así empezar. ¿Para qué? Para primero guardar algo de estas estadísticas y de esta movilidad para mantener una dimensión de internacionalización a través de programas sí tradicionales de movilidad, justamente porque sabemos que cuenta el algoritmo de rankings, cuenta en lo que están buscando las universidades. Pero más allá de eso también, nuestra intención es también ver de qué manera a través de estos intercambios podemos ofrecer, por ejemplo, módulos de formación en competencias interculturales o en ciudadanía global, de tal manera que no solo se trata de tomar mi curso de macroeconomía 2 o biología molecular o estadísticas, no sé qué, pero también
entrar en esta dinámica de lo que son, lo que puede ser a través de la experiencia virtual, algo digamos, desarrollo de competencias de soft skills y de preparar el estudiante como futuro ciudadano más preparado. Incluso estamos viendo, si yo veo el ejemplo acá en Canadá, nosotros teníamos sí muchas instituciones, tanto a nivel de educación técnica, tecnológica y universidades, tienen altos porcentajes de estudiantes que venían desde afuera a estudiar en Canadá. Sin embargo, nuestro outbound mobility, la movilidad hacia afuera, era bajísima, menos del 2% a nivel país. Entonces, gracias al lobby de las instituciones, de nuestra ANUYES, de Universities Canada, del CBI, de otros grupos, se logró presionar y el gobierno había liberado un fondo para ofrecer incentivos a la movilidad hacia afuera. Entonces, ahí también pensamos que, por ejemplo, ofrecer a través de intercambios virtuales cursos de lengua español, por ejemplo, a estudiantes anglohablantes o francohablantes, permite en este momento un poco más soft de transición académica, donde quizás hay una baja de la actividad o un aumento de disponibilidad por el confinamiento, trabajar estas competencias o soft skills como es aprendizaje de segundo o tercer idioma y demás cursos. Entonces, lo que estamos trabajando de manera fuerte, obviamente eso, lo que queremos facilitar es que si ahora tenemos 50, un día ojalá tendremos más de 100 y 200 universidades trabajando en esta iniciativa. Muy difícil dejarlo a cada uno hacer sus convenios bilaterales entre todos ellos. Entonces, como OUI, lo que estamos ofreciendo es una especie de convenio marco, un protocolo de trabajo donde cada uno puede adherir a ciertas condiciones, requisitos de participación y compromisos, y de tal manera que al final los participantes y estudiantes pueden recibir sus créditos por los cursos o las materias cursadas, y que al final realmente ofrecemos esta alternativa y ofrecer una especie de programa de intercambio internacional virtual. Entonces, eso es una de las medidas concretas que hemos tratado de lanzar, de poner con mucha fuerza. Sabemos que otras, o sea, y seguro que la rectora lo mencionará, la UB y otras participan en iniciativas similares, como el COIR y otras, pero abriendo este espacio, creemos, a nivel de América Latina, Caribe y las Américas con el norte. Estamos en discusión con la OEA también para ver de qué manera los propios gobiernos pueden soportar este tipo de iniciativa. Recuerdo que el piloto inicial a nivel de Colombia era justamente para poder reforzar un diálogo con el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, que en teoría no reconocía los intercambios virtuales en sus estadísticas de intercambios reales. Entonces, como lo mencionó Francisco, tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Esperamos también que a nivel de gobiernos haya quizás que el contexto le fuerza un poco la mano de ser más flexibles en reconocer nuevas. Eso es un ejemplo y surgirán otros, pero reconocer un poco otras mecánicas de trabajo, otras oportunidades para ir siguiendo y apoyando las iniciativas novadoras que tanto las instituciones o organizaciones como la nuestra están poniendo en marcha, ojalá para justamente guardar vivo las oficinas, como dijo Francisco, no queremos cerrar estas oficinas que creemos que son muy importantes, y poco a poco también ir reforzando a corto plazo todo lo que se puede hacer en casa mientras que estamos ahí así encerrados. Así que como primer comentario lo dejaría ahí y seguiremos con la próxima vuelta. Gracias. Muchas gracias, David. Sí, realmente a veces mucha gente ve las oficinas de relaciones internacionales o las direcciones de relaciones internacionales como ventanillas de trámite donde se va a hacer algún trámite. Y realmente las oficinas de relaciones internacionales nos hemos ido convirtiendo en lugares de innovación educativa, de desarrollo de aspectos docentes, de manera que los estudiantes puedan también acceder a toda una serie de atributos y competencias. En la Universidad Veracruzana llevamos ya más de 40 días aislados en casa, por lo menos
nos quedan 4 semanas más si todo hace que podamos iniciar el primero de junio. Entonces, rectora, por favor, ¿cuáles son, digamos, las estrategias o las políticas que a partir de esta visión general que nos dio Francisco y lo específico que planteaba David de eMovies y demás, está desarrollando la Universidad Veracruzana como una oportunidad en esta situación, de manera de poder llegar a que los estudiantes realmente puedan acceder a atributos y competencias interculturales e internacionales? Por favor. Muchas gracias. Me da mucho gusto poder participar en esta sesión. Y estaba pensando mientras hablaban quienes me antecedieron el uso de la voz, que los 4 estuvimos en noviembre en Veracruz en una reunión internacional de educación superior organizada por la NUYES, y que fue una experiencia muy valiosa que requirió mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos recursos. Y que este webinario surge hace muy poco la idea y se da rápidamente, y no tuvimos recursos que invertir, ni de nuestro tiempo, ni de nuestras finanzas, para de pronto volvernos a encontrar y conversar de preocupaciones que ya hemos venido trayendo por muchos años y que estamos eficientando en este tiempo de crisis. Entonces hay que decir que esta pandemia nos ha dado una creatividad para enfrentarla, que significa el uso de tecnologías y que hacen experiencias internacionales instantáneas, eficientes, rápidas, y que me parecen muy valiosas. Yo hoy he estado disfrutando de los comentarios. Y otra cosa que nos ha dado la pandemia es la conciencia de la globalidad de este mundo. Estamos viviendo ahora mismo, cada quien encerrado en su espacio, desde aquí de Jalapa, Veracruz, pero también desde Qatar o desde cerca de Montreal. Y estamos viviendo la misma problemática, la preocupación por la salud. Y estamos también viviendo una serie de información de todo tipo. Hay la falsa que recibimos todos los días, pero hay también la información seria, científica, que se genera en los distintos países. Entonces, esto también nos da una conciencia de que la academia es un asunto global, de que la ciencia se desarrolla de manera internacional, de que es imposible aislarnos. Y eso nos da una conciencia para las universidades que no hay otra forma de trabajar en las habilidades, competencias de nuestros estudiantes, en las capacidades de investigación y de docencia de nuestras universidades, si no es de manera global, si no es de manera internacional. En la Universidad Veracruzana hace mucho que nos dimos cuenta que la movilidad era solo un aspecto de la internacionalización, pero que en realidad las capacidades institucionales y sociales de nuestro Estado hacían que esa movilidad internacional fuese muy escasa percentualmente. En el caso de México, se plantea el 1% para movilidad en educación superior. Para la Universidad Veracruzana esa es una meta. Pero nos dimos cuenta que la internacionalización era un asunto que debía ser competencia para todos, no solo para aquellos que tenían la capacidad de viajar a un país fuera de nuestras fronteras. Entonces, ya hace años que en la Universidad Veracruzana estamos trabajando en una búsqueda de una internacionalización más inclusiva, más democrática, más equitativa, donde la mayoría de los alumnos pueda tener esos atributos y competencias internacionales, pero también interculturales. Es muy importante que esta internacionalización signifique un valor de reconocimiento de las diferencias como la riqueza de la humanidad. Y en este sentido, la Universidad Veracruzana hemos sido muy activos en la interculturalidad ligada a la internacionalización. En nuestro plan de trabajo en la universidad hemos
incluido y de hecho también desde el Plan de Desarrollo de la Dirección General de Relaciones Internacionales, objetivos estratégicos que tienen que ver con esta consolidación de la cultura de la internacionalización. Esto tiene que ver con el aprendizaje de lenguas, desde luego. Independientemente de la movilidad de nuestros estudiantes, es muy importante el adquirir habilidades y competencias para leer documentos en otras lenguas, para compartir proyectos de investigación, para comunicación internacional, independientemente de que haya o no una movilidad personal. También tenemos la acreditación internacional de nuestros programas. Hemos trabajado mucho en programas de doble titulación, en desarrollo de competencias internacionales e interculturales, insisto, y esta conciencia global de nuestra Universidad Veracruzana. En cada uno de estos objetivos tenemos metas e indicadores definidos. Uno de las labores que hemos realizado en años recientes son talleres de internacionalización del currículo. Es muy importante que los distintos programas educativos reconozcan cómo y dónde debe hacerse esta internacionalización, que está ligada, insisto, a la generación del conocimiento, al compartir información y al interactuar con otras instituciones de educación superior a lo largo del mundo. Se han registrado en la Universidad Veracruzana 33 talleres de internacionalización de currículum, donde han participado más de 1000 profesores de la universidad. Otro de los asuntos que ya estaba mencionando también David Julián es el aprendizaje colaborativo en línea. Nosotros tenemos estamos organizados en colaboración con el COIL, que es este centro del sistema de universidades del estado de Nueva York. Estamos trabajando en este desde 2016 y hemos trabajado también en la impartición de cursos en idioma inglés que llamamos VIC, Virtual International Collaborations, en nuestra plataforma Eminus, que es la plataforma para tener educación virtual. Este curso lo han seguido alrededor de 250 profesores de la Universidad Veracruzana y otro tanto de profesores de 27 países que han participado y elegido elementos y estrategias de la metodología del aprendizaje colaborativo internacional en línea. Este curso VIC permite adaptar estrategias de aprendizaje colaborativo internacional con este enfoque. Es muy importante, es interdisciplinario, colaborativo y es para el desarrollo de competencias internacionales e interculturales. 27 países han participado en curso VIC de la Universidad Veracruzana. Esto ha generado una capacidad de convocatoria institucional en la región y de hecho en este momento estamos en proceso para fundar la red COIL de América Latina en coordinación con la Universidad de Monterrey, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia y la Universidad Estatal Paulista de Brasil. Hay que decir que esta metodología de COIL hace que trabajen conjuntamente académicos de 2 universidades, de 2 países distintos, y estudiantes que colaboran entre sí con proyectos específicos. Esta apuesta, pues lo vemos en esta contingencia que resulta muy efectiva, que resulta eficiente y que es una forma también de internacionalizar currículo, de tener una metodología de internacionalización independientemente de la movilidad, que si bien en este momento está cancelada, pues esperemos que en otro momento sigamos teniendo estas experiencias también presenciales, porque hay que decirlo, también son experiencias enriquecedoras, no solamente para los que pueden tener esa movilidad, sino para quienes están en su entorno. Los jóvenes que llegan de otros países dan entre sus compañeros de clase también esta experiencia de internacionalización. Tienen un efecto también multiplicador. Pues seguimos trabajando en estas metodologías, en diseños de objetos de aprendizaje, en ofertas de cursos MOOC abiertos a todo el mundo, y esto para potenciar
el impacto de los talleres de internacionalización del currículo a un mayor número de profesores, no solamente a los de nuestra Universidad Veracruzana. Estamos también diseñando un programa de movilidad virtual que ofrecerá experiencias educativas a través de nuestra plataforma virtual, la plataforma Eminus que ya he mencionado, y que abrirá espacios para estudiantes de universidades de otros países con un esquema de trabajo similar al de la movilidad presencial, es decir, que otorgará créditos, que tendrá evaluaciones, que tendrá matrícula de la Universidad Veracruzana. Creemos que debemos de seguir fortaleciendo el desarrollo de formadores, de tutores académicos en ambientes virtuales, en operar repositorio de testimonios de buenas prácticas para la internacionalización del currículo. Hay que decir que, por ejemplo, hemos trabajado no solamente los cursos COIL y VIC, sino también la competencia de 24 horas de innovación que se inició en Quebec y en la que participan universidades de distintos países. Es muy interesante observar un mismo reto planteado a jóvenes en distintos países, de distintas universidades, y que se plantean en 24 horas ofrecer respuestas a estos retos. Hemos participado y creemos que esta es una forma de internacionalización también muy efectiva, y estas son algunas de las estrategias que la Universidad Veracruzana ha desarrollado con respecto a la internacionalización a través de las tecnologías. Seguimos trabajando en esta búsqueda de una mayor equidad y reconocemos, como dijo el doctor Marmolejo, que también las tecnologías son un factor de inequidad. También debemos de procurar un mayor acceso a estas tecnologías, pero sobre todo a las habilidades y competencias para utilizarlas y para relacionarnos de manera global, de manera internacional a través de ellas. Y creemos que esta pandemia y este encierro que estamos viviendo en las distintas universidades es una oportunidad de reflexión y de darnos cuenta de la oportunidad de internacionalización sin necesidad de la movilidad presencial necesariamente. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora. Quiero decir que en la Universidad Veracruzana la internacionalización realmente es una de las prioridades dentro del desarrollo hasta el 30 y dentro del programa de trabajo de la actual rectora. Tal es así, la Dirección de Relaciones Internacionales, la Dirección General de Relaciones Internacionales depende directamente de la rectora. Y algo que caracteriza también a nuestra dirección es que en nuestra dirección está la dirección de los centros de idioma y autoacceso. En muy pocas ORIs en el mundo, los centros de idiomas y autoacceso están dentro de la dirección general. Nosotros tenemos 7 centros de idiomas y 11 de autoacceso que realmente nos permiten priorizar de manera hacia la internacionalización todo el aprendizaje de lenguas. En este momento hemos tenido y hemos seguido dándole por vía virtual unos 35.000 estudiantes anuales desde el punto de vista del aprendizaje de lenguas, donde está incluido público general también. Desde este punto de vista quiero decir que a las 9:36 teníamos 510 conectados y que realmente esto ha sido muy bien. También, continuando la idea de la rectora, debo decir que el próximo webinario de esta serie lo vamos a realizar dentro de 15 días, el día 20 de este mes, y se va a llamar Buenas Prácticas para el Aprendizaje de la Colaboración Internacional en Línea. Será el 20 de mayo a las 10 horas, hora de México, y todos recibirán evidentemente la convocatoria a esto, que lo convocamos entre la Universidad Veracruzana y la OUI. Desde este punto de vista hay algunas preguntas. David Isela Santiago te pregunta, en la experiencia que tienen con las universidades de Colombia, ¿cómo se evalúan las competencias en sus asignaturas en línea? Sí,
Eso es uno de los principales retos. Si yo salgo de este piloto en particular, ya sabemos y lo hemos discutido en la CRES, lo está abordando Jocelyn con el informe de la UBIRED, o sea, todos los expertos cuando miramos al gran sueño, por ejemplo, de tener un Erasmus latinoamericano con todas las mecánicas de intercambio entre países, siempre uno de los límites es el tema de acreditación y de cómo se hace el reconocimiento de los cursos que se toman en un contexto internacional, ¿no? Sabemos que a veces adentro de un solo país, entre instituciones, o nosotros, por ejemplo, entre provincias, porque educación es una competencia provincial, tienen ciertos límites en el reconocimiento puntual de cursos y créditos. Entonces, como yo le explicaba, lo que nosotros estamos proponiendo es que al final cada universidad que ofrece sus cursos tiene sus propios mecanismos de evaluación según su plataforma, los objetivos, y es un poco eso que se comparte con los demás, pero sabiendo que si, por ejemplo, aquí en Canadá, 45 horas de curso son 3 créditos, lo que puede ser distinto, pueden ser 6 créditos en México, podrían ser 2 en Brasil. La lógica que nos inspira con el IMOBIES es que al final de cuentas cada universidad debe reconocer en su modalidad. Es decir, si yo voy a cursar un curso en otro país, al final es mi universidad que va a reconocer. Lo que se va a entregar es un testimonio de las materias, el número de horas, y me tocará a mi institución, de acuerdo al compromiso adquirido dentro del consorcio, reconocer eso en mi plataforma. Ahí tendremos distintos escenarios. Algunos, como se mencionó el doctor Marmolejo, tendrán una lógica de solo como pass or fail, de una nota general de éxito o de no éxito. Y otros sí pueden reconocer, obviamente, si hay una nota, un grado, pues a ver si califica en el GPA o en la evaluación global del perfil. Son temas que cada universidad tiene que ver en lo bilateral según los intercambios. Entonces, y ahí es un poco el gran desafío que tenemos. Lo que estamos apostando ahora con el IMOBIES, ya con el piloto que hicimos en Colombia, pudimos avanzar en algunas de estas discusiones y preguntas. Ahora lo vamos a hacer internacionalmente. Entonces, obviamente, se agrega un nivel de complexificación en cuanto a estos procesos mutuos de reconocimiento. La primera ronda que vamos a hacer ya la estamos cerrando en los próximos días o semana con un grupo limitado de 20-25 instituciones para justamente poder experimentar un poquito más estos en inglés se dice back and forth, ¿no? Idas y vueltas, perdón, de discusión a nivel bilateral entre las instituciones que tienen estudiantes tomando los cursos de un lado como del otro, y para poco a poco ir mejorando, desarrollando buenas prácticas a partir de las lecciones aprendidas y así tener una mecánica de trabajo un poco más definida y establecida. Muchas gracias, David. Quiero decirle que esta sesión del webinario la estamos grabando y bueno, después se circulará tanto en la plataforma de la Universidad Veracruzana como a través de la OUI y en el canal de YouTube de nosotros, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, para los que estén interesados. Francisco, Guillermo Gutiérrez pregunta: si becarios y acuerdos son parámetros limitados de la internacionalización, ¿qué debe comprender una estrategia integral en este ámbito? Bueno, nuevamente, Mario, es cuestión de ver si la internacionalización es la meta o es el medio. Yo creo que debemos verla como el medio, no como la meta. La meta es que tengamos una educación relevante, que responda a las necesidades de la sociedad y de los individuos, que permita que aquellos que tienen el privilegio de la educación superior se conviertan en seres productivos, responsables de la comunidad, con una perspectiva global, pero con un sentido profundo de compromiso con la comunidad. Si vemos eso como la meta última de la educación superior y del paso por las aulas,
de los estudiantes de hoy, ciudadanos y profesionales del mañana, entonces la internacionalización no es la meta. La internacionalización no es más que un medio que contribuye a tal meta. Y en función de eso, entonces sí podemos pensar en cuáles son esos indicadores de ese medio, no de ese objetivo. Y hay varios que se pueden explorar. Afortunadamente, en la educación superior es el lugar donde existen los cerebros, los talentos que permiten construir evidencia, no nada más, como he dicho en muchos foros, no nada más hablar de la internacionalización por las anécdotas, por el hecho de que alguien estudió en la universidad y salió al extranjero y es una persona exitosa porque es una empresaria famosa o un político famoso, etcétera. Eso no es la internacionalización. La internacionalización es, al final de cuentas, el ver cómo estas habilidades de las que hablamos, el que la internacionalización contribuye a formar ciudadanos más responsables, más tolerantes, más comprometidos con la comunidad, más capaces de operar en un ambiente internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que empezarlo a medir. Y hay varias maneras de hacerlo. Existen una serie de instrumentos que se han desarrollado, por ejemplo, para medir las competencias de los estudiantes antes, durante y después de su experiencia de internacionalización, que no siempre es la de salir al extranjero. Obviamente que representa variantes importantes. Lo mismo tiene que ver con la experiencia de los profesores. Lo mismo tiene que ver con el grado de inserción de una universidad en el contexto internacional. Lo que decía la rectora Ladrón de Guevara, que en este sentido, efectivamente, la Universidad Veracruzana ha sido una institución pionera, no nada más en México, sino también en el contexto latinoamericano, de internacionalizar el currículum. Bueno, pues veamos si esta intervención que hicimos en el currículum está provocando lo que queremos que provoque. Yo siempre he insistido que la internacionalización tenemos que demostrar si los efectos esperados se están dando por las intervenciones que estamos teniendo, a pesar de las intervenciones que estamos teniendo o independientemente de las intervenciones que estamos teniendo. Si asumimos que una universidad internacionalizada es la que le da una dimensión global a todos sus estudiantes, si asumimos que una universidad internacionalizada es una universidad que tiene una importante presencia en el contexto internacional, si asumimos que una universidad internacionalizada es aquella en cuyos investigadores participan en grupos de investigación colaborativos internacionales, bueno, pues miramos si efectivamente eso es lo que sucede y demostremos si eso que está teniendo la universidad es por las intervenciones que estamos teniendo, a pesar de esas intervenciones o independientemente de esas intervenciones. No quiero con esto decir que la movilidad de estudiantes no es importante. No quiero con esto decir que recibir estudiantes del extranjero es importante. Es muy importante. Y debemos hacer esfuerzos para que más estudiantes puedan tener esta oportunidad. Pero también tenemos que ser realistas. Si solamente el 1% de nuestros estudiantes está logrando participar en este tipo de programas, es obvio que el 99% es donde tenemos que enfocar las baterías. Y si logramos duplicar o triplicar o quintuplicar el número de estudiantes que participan en movilidades internacionales, qué bueno. Ya pasamos del 1 al 5%, pero sigue habiendo un 95% de estudiantes para los cuales la internacionalización no es más que una vacilada del destino. Entonces, tenemos que cambiarnos el mindset, como dicen en inglés. Mientras no nos cambiemos este chip, seguiremos pensando en las soluciones convencionales para problemas que ya no son convencionales. La gran preocupación que yo tengo es que una vez que concluya o que volvamos a cierta normalidad, aunque, como decía la rectora, la normalidad ya no será como tal, pero una vez que volvamos a cierta normalidad, la gran preocupación que yo tengo es que volvamos a querer hacer lo mismo, asumiendo como si nada hubiese sucedido. El arte de la ambigüedad es en lo que somos expertos en la educación superior. Continuar haciendo lo mismo, aunque esperando diversos o diferentes resultados. Yo creo que hoy en día, en este contexto que vive la educación superior, es un lujo que ya no podemos darnos. Y esto, finalmente, yo diría que es algo que nadie va a resolver por nosotros. Todos los que están hoy conectados en el webinario están conectados porque les interesa la internacionalización. ¿Quién va a hablar en favor de la internacionalización si no son ellos? Nadie lo va a hacer por ellos.
Ellos se tienen que convertir, como yo he estado insistiendo en estos días, de ser creyentes en la internacionalización, se tienen que convertir en activistas de la internacionalización. Tienen que hablar, tienen que demostrar, tienen que definir, tienen que explicar y convencer que la internacionalización es importante, no porque es una meta, sino porque es un medio para la meta suprema de una mejor educación. Gracias, Francisco. Doctora, nos están preguntando que si se podrá acceder al repositorio de buenas prácticas que usted dijo, Doris Velázquez. Además, están un poco en lo que usted planteó, está preguntando Melquín Ramos también, que cuáles serían, a manera de resumen, los tips, dice, para trabajar eficientemente en internacionalizar el currículo. Pues por supuesto que tendremos este repositorio de manera accesible y es en la Dirección General de Relaciones Internacionales en la Universidad Veracruzana, en donde incluiremos estas buenas prácticas para compartirlas. En cuanto a la internacionalización del currículum, me parece que la forma de lograrlo es de manera colegiada, es de manera convencida, es de manera reflexionada por las distintas comunidades. En la Universidad Veracruzana, al igual que la mayoría de las universidades, sin duda, las decisiones de modificación de un plan de estudios, de creación de un plan de estudios, tiene que ver con el consenso. Las reuniones de los académicos, las reuniones también de representantes alumnos y la reflexión sobre las necesidades regionales, nacionales e internacionales que hay de un perfil profesional y la reflexión de qué es lo que debe incluir un programa educativo. Y ese programa educativo no puede estar exento de lo que está pasando en esa materia, en esa formación profesional alrededor del mundo. Entonces, esta concientización de hacia dónde va una formación profesional y de cómo podemos incluir también lo exitoso de otros países, me parece que es lo que debe ponerse sobre la mesa en la discusión y reflexión en la modificación de los planes de estudio. Esto se hace de manera colegiada para todo el programa educativo. También cada maestro en la materia o experiencia educativa que dicta en su cátedra habrá de reconocer cuál es la situación internacional de la materia que está impartiendo y cómo involucrar a los estudiantes en esos resultados que son internacionales. Yo insisto, esta pandemia nos está dejando ver que todo lo que afecta en un lugar afecta a nivel global y que los resultados de la ciencia también son importantes a nivel global y que esto debe ser así considerado en nuestros currículums, en la conformación de un currículum, en el contenido programático de cada curso y en cada clase, porque cada clase nos pone un conocimiento o una reflexión en una situación local, pero también con un efecto global. Y ese efecto global que tiene una repercusión en lo local. Entonces, me parece que lo exitoso será en la medida en que estemos convencidos colegiadamente, consensuadamente, en lo que estos contenidos deben incluir de internacionalización en su interior. Muchas gracias, doctora. David, ya estamos prácticamente en la recta final. Nos está preguntando la Cooperación Internacional Unitrópico de cómo se puede participar en eMovies. David. No te escuchas, David. Ahora sí, perdón.
Sí, todas las informaciones del IMOVIE se encuentran en nuestro sitio web, que es www.oui-iohe.org, y hay una sección de programas donde aparece todos los detalles, los protocolos de adhesión y demás detalles. Y yo también viendo pasar un poco los comentarios en el chat, quiero contar que yo cuando hice el doctorado hace un par de años, 2003-2006, mi tema de investigación por la tesis fue justamente el tema de competencias interculturales en las comunidades de prácticas virtuales, y pues no era nada de tema de moda en la época. De hecho, creo que debería ir a buscar la tesis otra vez para ver si lo que yo avanzaba es más pertinente hoy día, pero yo creo fundamentalmente que hay cosas invisibles que están ocurriendo cuando tenemos estos grupos de trabajo virtuales. No me refiero a un webinario acá, o no necesariamente a la parte del curso online, pero si empezamos a tener equipos de trabajo a distancia, si empezamos a tener gestión de proyecto, gestión de calendario, gestión de tiempo, negociación, cómo se expresa el liderazgo dentro de los equipos, ahí sí hay muchos temas interculturales que van a impactar las dinámicas de trabajo, y yo creo que justamente la experiencia, por ejemplo, de pasar a través de un proceso intercultural, internacional, que sea a través de a corto plazo, a través de una experiencia en línea, puede apoyar en el desarrollo poco a poco de estas competencias. Entonces, sí, yo invito a todos que sean a través de las iniciativas que sus propias instituciones están ofreciendo, o que las propias direcciones de relaciones internacionales vayan trabajando estos temas. Es algo concreto, creo que se puede hacer a nivel institucional, de tener dinámicas de trabajo con Asia, con América del Norte, Europa o otros países entre las mismas regiones. Yo creo que sí, eso puede también dar un valor agregado, y también permite a que poco a poco los propios profesores o los propios responsables de curriculum design, de diseño curricular, vayan sensibilizándose a la necesidad de flexibilidad en el desarrollo del currículum, para que se refleja no solo, o sea, para mí la internacionalización del currículum no es nada más, o sea, yo soy psicólogo, no es tener un enfoque lacanista o un enfoque behavioral, eso no es intercultural, pero en la misma manera de abordar los temas, refiriéndose a sus propias pertenencias culturales, ahí sí hay un espacio para abrir el diálogo con los estudiantes, y abrir un poco el campo de visión, no solo académico, pero sino más holístico del pensamiento, del conocimiento, y para mejor preparar. Así que quizás era la otra anotación que quería aportar. Gracias, David. Miren, tenemos muchas preguntas, la mayoría dirigidas específicamente a cada uno de los panelistas. Nosotros esas preguntas las vamos a hacer llegar a los panelistas, y en un momento dado también las publicaremos para que la mayor cantidad de preguntas haya sido respondida. Por último, hay una última pregunta para usted, rectora. Dice, ¿cómo se enfrentará la falta de capacitación de docentes e inequidad de ellos y alumnos respecto a no contar con recursos tecnológicos? La hace Marta Elba Ruiz. Hemos estado trabajando muy activamente. De hecho, hay cursos virtuales que estamos dando a los profesores para prepararse para las herramientas tecnológicas y para el uso de nuestra plataforma Eminus para diseñar y dar sus cursos. Esto realmente nos tomó de sorpresa. Es interesante. Hemos venido trabajando en el desarrollo de nuestra plataforma para educación virtual Eminus desde hace un buen tiempo. Acabábamos de actualizar esta plataforma, pero no nos imaginábamos que iba a ser una necesidad, y de pronto algunos maestros ya la utilizaban, pero había algunos que nunca habían ni siquiera entrado a la plataforma. Entonces rápidamente se ha estado haciendo formación de nuestros profesores para el uso de estas tecnologías. Los jóvenes suelen ser más hábiles en el uso de las tecnologías. Las usan ahora de manera muy amplia. El problema que tenemos es en las zonas alejadas de las urbanas,
el acceso a un Internet con una banda suficientemente amplia para tener educación virtual. Y esa es una problemática que nos rebasa como institución y que es una realidad. Se está buscando pues distintas formas de integrar a las personas que tienen esta problemática. De hecho, nuestra universidad había llevado las tecnologías a las zonas lejanas, como nuestra Universidad Veracruzana Intercultural. Tenemos allí centros de cómputo y con Internet que dábamos acceso a estas tecnologías, y pues realmente ellos necesitarán que regresemos presencialmente para ponernos al corriente en los cursos que se tenían programados para el semestre. Esa es una realidad. Los jóvenes suelen usar las tecnologías y están preparados para seguir estas innovaciones de nuestros maestros. Logramos, por ejemplo, con una gestión, tener licencias para el uso del sistema de videoconferencias de Zoom, para tener, los maestros tengan esto a nivel premium, y nuestros maestros recibieron la licencia para tener estas herramientas, pero allí el problema, insisto, es de los estudiantes que están en espacios donde no tienen acceso a Internet. Y pues creo que eso nos da una conciencia también de las inequidades en nuestro país, que es algo que se tiene que mejorar, el lograr llevar Internet a todo el territorio, que me parece que es una meta también del gubernamental, como en algún tiempo era llevar la electricidad a todas las zonas rurales, o llevar el agua a todas las poblaciones también en espacios rurales. Ahora esta crisis de pandemia nos da una nueva conciencia del derecho a las tecnologías como un derecho humano también, en el sentido de que el Internet debe ser accesible también en espacios rurales, y nos pone pues un reto que es más allá de nuestra institución, pero que habrá de mejorar, y que creo que la humanidad está tomando estas conciencias que debemos de mejorar. Pero estamos trabajando, insisto, en el uso de las tecnologías, dándoles nuevas habilidades a los maestros. Es impresionante la respuesta que hemos tenido de los maestros, y también la respuesta, por supuesto, de los estudiantes. Estamos con alrededor de 30,000 accesos a nuestra plataforma Eminus cada día, y eso nos habla de un esfuerzo enorme de la comunidad por mantenerse activos en esta pandemia, siguiendo los cursos, pero también estamos esperanzados en el regreso a lo presencial para afinar, para apoyar y para tener resultados de lo que se pudo avanzar, o de lo que no se pudo avanzar, pues tenerlo presencialmente. Muchas gracias, rectora. Quería recordar que en el ciclo de webinarios que estamos realizando, el próximo será el miércoles 20 de mayo a las 10 horas. Será de buenas prácticas para el aprendizaje colaborativo internacional en línea, y será moderado por mi compañero Ángel Fernández Montiel, que es nuestro coordinador de cooperación académica, con la participación de académicos de Irlanda, de Rumanía y de Colombia. Quiero agradecer profundamente a nuestros 3 panelistas, a la doctora Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora. Muchas gracias, rectora. A Francisco Marmolejo. Francisco, realmente te agradecemos mucho, y sabemos de siempre tu dispuesta cooperación y colaboración con la Universidad Veracruzana. Y a nuestro secretario ejecutivo de la OUI, nuestro querido amigo David Julián. Muchas gracias, David. Y quiero también agradecer a todos los que han venido oyendo y participando en este webinario. Les recuerdo, tenemos grabado el webinario, lo vamos a socializar ya por YouTube de la DGRI, por la OUI y también por la plataforma de la Universidad Veracruzana. Todos, muchas gracias, y esperamos que
estos análisis, discusiones y pláticas que hemos tenido acá sean de beneficio para todos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, colegas. Gracias. Bye.